gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. En la mañana del 13 de septiembre de 1943, el coronel general Heinrich G. von Vietinghoff, comandante del 10º Ejército Alemán, se enfrentaba a una difícil decisión. Podía ordenar a sus fuerzas que abandonaran la línea con la que contenía el desembarco aliado en Salerno, o podía ordenarles que lanzaran un contraataque a gran escala. Cuando esa mañana se enteró de que existía una brecha de 11 kilómetros de ancho entre los sectores británico y estadounidense en la cabeza de Playa Salerno, Vietinghoff no pudo resistir el impulso de explotarla. Desde su cuartel general en San Angelo, al norte de Nápoles, Vietinghoff ordenó inmediatamente medidas para repeler la incursión enemiga, ordenando a sus subordinados que hicieran concentración despiadada de todas las fuerzas en Salerno, y con ello condujesen, expulsasen a los aliados hacia el mar. Los oficiales alemanes ladraron órdenes, las tropas veteranas se apresuraron a preparar sus vehículos y equipos. A media tarde los carros de combate, los cañones autopropulsados y los semiorugas de la 16ª División Panther avanzaban con estrépito hacia la posición estadounidense en la orilla norte del río Sele, mientras que elementos de la 29ª División Panther Grenadier avanzaban hacia la posición estadounidense al sur del río Calore. Los granaderos Panther marchaban detrás de los vehículos cantando Lili Marlene y disparando bengalas y fuegos artificiales al cielo para engañar al enemigo, haciéndoles creer que una fuerza mucho mayor estaba realizando un contraataque. Dos divisiones blindadas alemanas esperaban atrapar a los regimientos del flanco izquierdo norteamericano en un movimiento de pinza y con ello destruirlos. Una vez hecho esto, Vietinghoff podría informar a su superior, el mariscal de campo Albert Kesselring, de que los alemanes estaban a punto de conseguir una gran victoria. Y es que 4 días después de que los aliados desembarcaran en Salerno, los alemanes estaban lanzando un contraataque devastador y como resultado se esperaba que toda la operación se tambalease e incluso se habló de un desastre. Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Hoy vamos a hablaros de la operación Avalanche, ¿verdad? Una de las 3 que tuvo lugar en el territorio de la península itálica después de que Sicilia fuese dominada por los aliados. Como siempre decimos, el Teatro de Operaciones Italiano pues está esperando un gran podcast del amigo Dani y el amigo Antonio, pero mientras tanto yo voy contando detallillos y cosillas que os sirvan para ir picando, ¿de acuerdo? Así que nada, por si no lo sabéis, Operación Avalanche era el nombre en clave del desembarco en Salerno. He dicho que iba a haber 3 operaciones. A ver, dejadme recordar, las tenía por apuntadas en un sitio porque me había llamado la atención. Sí, había otra que era la operación Bytown, que tuvo lugar en Calabria, y la operación Slapstick, que tuvo lugar en Tarento. ¿Cómo vamos? El ejército pues había previsto que con la caída del régimen italiano pues la situación caería más rápido, avanzaría más rápido. Bueno, como digo, la operación Avalancha era el nombre en clave del desembarco en Salerno. Este lo va a llevar a cabo el 5º Ejército del teniente general Mark Clark y comenzó a primeras horas del 9 de septiembre cuando efectivos de 3 divisiones aliadas, 2 británicas y una estadounidense, empezaron a desembarcar en las playas situadas al sur del en aquel momento pequeño puerto Salerno. Los 2 componentes principales del 5º Ejército de Clark eran el 10º Cuerpo Británico del teniente general Richard McCreer y el 6º Cuerpo estadounidense del general de división Ernest J. Dowley.
El 10º Cuerpo Británico tenía 2 divisiones, la 46ª y 56ª, que desembarcaron a 8 kilómetros al norte de Sele. El 6º Cuerpo Norteestadounidense estaba compuesto inicialmente solo por la 36ª División de Infantería estadounidense, por lo cual parece raro ver a un cuerpo con una sola división. Pues claro, estaba previsto que una parte de la 45ª División de Infantería estadounidense la reforzara inmediatamente. A la izquierda, los británicos, los Rangers estadounidenses y los comandos británicos desembarcaron en la península de Sorrento para bloquear a los alemanes que reforzaban la zona de batalla viniendo desde Nápoles. El reto al que se enfrentaron los alemanes en Salerno el primer día de la invasión fue cómo hacer frente a una fuerza anfibia inicial aliada de 54.000 soldados de infantería apoyados por una gran batería de artillería y varios batallones de carros de combate, así como cazacarros autopropulsados. En aquel momento la armada aliada que estaba apoyando el desembarco estaba compuesta por 627 transportes de tropas y suministros y evidentemente buques de guerra. Los buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos de la Royal Navy tenían capacidad para lanzar un fuego naval masivo y devastador sobre la costa en apoyo de esta cabeza de playa. Además, los aliados en el cielo disponían de unos 1.000 bombarderos medios y pesados, así como 1.400 cazas y cazabombarderos que volaban desde sus bases en Sicilia. Además, tenían un portaaviones ligero y 4 pequeños británicos de escolta, con un total de 120 aparatos que estaban presentes para apoyar a la flota aliada y a la fuerza de asalto. Los aliados habían decidido atacar en Italia en el 43 por varias razones estratégicas. En primer lugar, una invasión obligaría con toda probabilidad a ese desmoralizado país a abandonar la guerra. En segundo lugar, la maniobra quitaría algo de presión a la Unión Soviética al obligar a Alemania a redesplegar un gran número de tropas del frente en Rusia para sustituir a las unidades italianas que guarnecían la región en los Balcanes. En tercer lugar, estaba la necesidad de emplear activamente estas vastas fuerzas aéreas, terrestres y marítimas de los aliados, que ya que estaban en el Mediterráneo, pues no vamos a tener mano sobre mano, ¿verdad? Los aliados habían elegido Salerno como su lugar de invasión en el territorio continental italiano debido a sus excelentes accesos por mar a un tramo de playa de unos 20 kilómetros a unos escasos 8, a su vez, del sur de la ciudad. La ausencia de bajíos y las buenas pendientes submarinas permitían a los buques acercarse a tierra. Una estrecha pista de arena entre el agua y la duna y numerosas salidas de la playa que conducían a la carretera costera principal que llegaba desde Agrópoli hacia el norte a través de Salerno hasta Nápoles y finalmente a Roma, pues evidentemente era una ventaja, facilitaría las operaciones de tierra. El puerto de Salerno y el diminuto puerto de Amalfi en la cercanía serían útiles cuando tuviesen necesidad de recibir suministros. Las defensas costeras de la zona, incluidas 6 baterías costeras fijas, eran casi exclusivamente obras, ahora mismito, en lugar de instalaciones ya terminadas. Más que de obra, eran obras temporales, conocemos como obras de campaña, ¿verdad? Estaban allí puestas, pero no tenían unas instalaciones fijas. Además, Salerno se encontraba a una distancia razonable para posteriormente atacar el puerto de Nápoles, que los aliados necesitaban para instalar allí un depósito de suministros para el mantenimiento de las operaciones de combate en toda Italia. Pero la utilización de Salerno como punto de entrada en Italia presentaba serias desventajas. La distancia de Salerno a la punta de la bota italiana impedía el apoyo mutuo de las 2 fuerzas de invasión aliada. El 5º ejército, al mando de Clark, que invadía por agua en Salerno, y el 8º ejército británico del teniente general Bernard L. Montgomery, con 240.000 hombres, que unos días antes, el 3 de septiembre, cruzó desde Sicilia a Calabria y avanzaba hacia el norte por la costa occidental italiana. El río Sele, que desembocaba en el golfo de Salerno a unos 27 millas, 27 y un poco más kilómetros al sur de Salerno, y divide la llanura costera, dividía, por tanto, a las fuerzas de invasión aliadas. La llanura costera era plana, baja y estaba dividida por numerosas acequias, canales de drenaje, vallas y muros. Las empinadas orillas verticales del Sele y de su principal afluente, el río Calore, que corría paralelo al Sele hasta unirse a él a unos 6 kilómetros en medio del mar, dificultaría las maniobras y la comunicación entre las fuerzas de McCreer al norte del río y las de Dowley al sur. La llanura costera estaba rodeada de montañas a solo 16 kilómetros tierra adentro de las playas. La presencia de montañas tan cerca de la costa exponía a los atacantes a la observación, el fuego y el asalto enemigo desde terrenos más elevados. La principal línea de crestas de la zona, que era la estribación rocosa de la península de Sorrento, bloqueaba el posible acceso a Nápoles, excepto
por 2 pequeñitos, estrechos desfiladeros que atravesaban la cresta. En conjunto, si lo vemos, buena zona de desembarco, posterior presencia de montaña, pocos caminos, en fin, las perspectivas de éxito de la operación Avalancha eran dispares. Los aliados tendrían que enfrentarse no solo a las desventajas del terreno, sino también a un enemigo que estaba decidido a hacer todo lo posible por arrojar al mar a la fuerza de invasión. Mientras esperaban a que los aliados realizaran su ataque sobre el territorio continental italiano, el alto mando alemán y los comandantes alemanes en Italia debatían sobre la mejor estrategia para el teatro italiano. Por un lado, el alto mando alemán abogaba por abandonar toda Italia por debajo del Valle del Po. Por otro lado, tenemos a Kesselring, comandante de todas las fuerzas alemanas en el sur de Italia, que abogaba defender Italia al sur de Roma. Kesselring estaba combatiendo intensamente en ese momento con el continuo desarme del ejército italiano tras su rendición a los aliados el 7 de septiembre. Frente a los aliados, a lo largo de todo el frente de invasión se encontraban 15.000 hombres, pertenecientes a la 16ª División Panzer del 14º Cuerpo Panzer del teniente general Hermann Balck. La 16ª División Panzer, que estaba dirigida por el general de división Rudolf Sienkiewicz, había sido parcialmente destruida en Stalingrado el año anterior, pero los alemanes habían reconstituido la unidad en torno a su núcleo de 3.400 veteranos de lo que había quedado de esa división original. En contra de las órdenes de Vietinghoff, Balck no se dirigió directamente a Salerno, sino que se detuvo a 16 kilómetros al norte del puerto. Como resultado, la 16ª División Panzer luchó sola el 9 de septiembre, absorbiendo toda la fuerza de invasión. Habiendo asumido su área de responsabilidad solo unas horas antes, Sienkiewicz y sus hombres habían aprovechado al máximo su limitado tiempo para prepararse para defender la costa. Además de la dotación de las 6 baterías costeras italianas, que habíamos dicho antes que no eran fijas, eran algo de campaña que se acaban de instalar y que estaban situadas entre Salerno hacia el sur hasta Agrópoli, colocaron artillería y morteros en un semicírculo que podían cubrir toda la línea de costa. Los observadores artilleros ocuparon puestos en los terrenos elevados que rodeaban el lugar de invasión, lo que permitiría a los alemanes dirigir el fuego sobre el golfo, las playas y las llanuras. Para una defensa más bien directa de las playas, los alemanes utilizarían los 105 carros de combate y 36 cañones de asalto de la división en pequeños grupos, a veces apoyados por una sección de infantería, para organizar ataques y mantener siempre al enemigo en tensión, desequilibrado, como dicen los británicos, ¿verdad?, y frenar así su avance hacia el interior. Además, los alemanes colocaron minas Teller antipersonas al azar a 15 metros del borde del agua, en un cinturón que se extendía a veces hasta 100 metros tierra adentro. Para cubrir los posibles puntos de desembarco se situaron 8 fortines con ametralladoras, infantería, artillería y cañones antitanques protegidos en la parte delantera y trasera por alambre de espino. Durante los primeros días de la invasión, las fuerzas terrestres alemanas contaron además con el apoyo de sus compañeros de la Luftwaffe, que llegaban a realizar más de 450 salidas contra los aliados en la playa. Al final del primer día de la operación Avalancha, como resultado del fuego naval aliado y del apoyo de la artillería de campaña, gran parte del fuego enemigo que cubría las cabezas de playa había sido destruido y las pérdidas en hombres y vehículos blindados debido a la acción alemana fueron relativamente escasos. Sin embargo, el avance previsto hacia el interior por parte de los aliados quedaba muy lejos de las expectativas. Aunque los aliados esperaban que al final del primer día la cabeza de playa tuviera unos 4.000 yardas, unos 3.600 metros de profundidad, la mayoría de los lugares con suerte tenía hasta 10 veces menos, es decir, unos 360 metros. Los planificadores de Avalancha habían pensado que una línea de cabeza de playa que abarcara Salerno, Battipaglia, Eboli y Pontesela se podría alcanzar el primer día. Se suponía que el 10º cuerpo habría enlazado con el 6º cuerpo y que la línea de batalla continua entonces continuaría a través de la montaña más allá de Altavilla y Albanella para incluir Monte Soprano y Monte Sotane. Esta línea habría dado a los invasores un amplio espacio para maniobrar en las playas y habría proporcionado posiciones para dominar sobre todo la cabeza de playa, dando así a los aliados una base firme desde la que ya podemos lanzarnos sobre la Gran Nápoles. Sin embargo, los alemanes lo habían hecho bien. Debido a los esfuerzos, la línea real que los aliados pudieron mantener al anochecer del 9 de septiembre discurría a unos 5 kilómetros al suroeste de Salerno, unos 3 kilómetros tierra adentro y de vuelta a la costa a 4 kilómetros de la desembocadura del río Sele.
El sexto cuerpo se había desplazado desde la playa y había tomado la ciudad de Capaccio, y una unidad de la 36ª División estaba a punto de capturar el monte Sotane. Sin embargo, el flanco derecho del cuerpo, la zona de desembarco, seguía bajo fuego y los soldados americanos allí estaban inmovilizados. Además, 3 de los objetivos más deseables del primer día, el aeródromo de Montecorvino, el puerto de Salerno y Battipaglia, pues seguían en control de los alemanes y no habían podido ser arrebatados. El 10 de septiembre, Kesselring refrendó la decisión de Vietinghoff de luchar en Salerno, ordenando a la 15ª División Panzergrenadier del general de división Ebertan Roth y a la División Panzer de la Luftwaffe de Hermann Göring, a la División Panzer Hermann Göring de la Luftwaffe del teniente general Paul Conrad, ambas del 14º Cuerpo Panzer, que fuesen a Salerno a acompañar a sus amigos. El mariscal de campo también liberó a la 3ª División Panzergrenadier del teniente general Fritz Huber Greiser para que se desplazara hacia el sur, desde Roma hasta Salerno. Al mismo tiempo, la 26ª División Panzer del teniente general Smilo Freire von Ludwig y la 29ª División Panzergrenadier del teniente general Wartel Fries, ambas pertenecientes al 76º Cuerpo Panzer del teniente general Traugott Herr, habiéndose podido separarse del 8º Ejército, donde habían estado hasta el momento enfrentándose contra ellos, pues habían corrido hacia el norte hasta llegar a Salerno. Vietinghoff trasladó la 16ª División Panzer del sector americano al sector británico en el campo de batalla. Esperaba que la llegada tan pronto de la 29ª División Panzergrenadier permitiría a esa unidad contener el 6º Cuerpo estadounidense, mientras que el 14º Cuerpo atacaba al 10º británico. Al segundo día de la Operación Avalanche, los alemanes habían conseguido concentrar el grueso de sus fuerzas en la zona para enfrentarla contra los británicos, bloqueando así la que era en aquel momento la ruta más directa hacia Nápoles. El 10º Cuerpo envió sondeos contra esta nueva disposición enemiga a primera hora del 10 de septiembre. Los avances fueron insignificantes debido a las fuertes concentraciones de fuego de artillería enemiga que eran expertamente dirigidas desde observadores que, como he dicho antes, iban a estar en las cordilleras y que lanzaban todo el fuego hacia el frente británico, y pues había unos fuertes contraataques alemanes que también estaban afectando a las líneas. La 56ª División frente a Battipaglia sufrió el mayor castigo. Tras penetrar en la ciudad, sus soldados fueron primero machacados por descarga de artillería y luego expulsados por los carros de combate y la infantería de la 16ª División Panzer. Otro ataque de carros de combate alemanes entre Battipaglia y el aeródromo de Montecorvino, en la fábrica de tabaco, expulsó a los elementos de la 201ª Brigada de la Guardia de la 50ª División de vuelta hacia la playa. En el flanco izquierdo del 6º Cuerpo, en el sector norteamericano, el 179º Equipo de Combate Regimental de la 45ª División sufrió grandes pérdidas en su avance hacia el río Calore, pero aún así pudo asegurar el puente destruido del Ponte Sele. Mientras, en el flanco derecho estadounidense, los batallones del 146º Equipo de Combate Regimental de la 36ª División avanzaron desde Pastún hacia la colina 424 y capturaron la localidad de Altavilla. En ese momento se produce un contraataque con 25 carros de combate alemanes que fue rechazado con la ayuda de la artillería naval y la artillería de campaña. En el transcurso del día, la cabeza de playa de la división se fue ampliando poco a poco con la captura del Monte Soprano. A lo largo de este periodo, el fuego masivo de los cañones navales aliados resultó decisivo para apoyar el avance, para llevar a cabo la defensa y para poder llevar a cabo la retirada de las unidades de combate terrestre británica y estadounidense cuando se producían los implacables contraataques alemanes. Pasó un día más y el 11 de septiembre continuó el patrón de combate de vaivén visto el día 10. En el sector norteamericano, los combates alrededor de Ponte Sele fueron implacables, ya que los empujes de los blindados alemanes obligaron a los estadounidenses a ceder terreno cerca de ese puente destruido que hemos dicho que habían capturado, y lo estaban reparando los norteamericanos y estaban ya en Calore. Ese mismo día, el 146º Equipo de Combate Regimental fue frenado en seco por los ataques enemigos dirigidos a Altavilla. En el frente del 10º Cuerpo, los combates más intensos tuvieron lugar en la batalla por Battipaglia y la fábrica de tabaco que comentaba antes. Después de que elementos de la 201ª Brigada de la Guardia del general de brigada Julian Gascoigne penetraran la ciudad, fueron expulsados por un brillante ataque de carros de combate alemanes. Otro intento de tomar la fábrica de tabaco fue aplastado por los panzer alemanes, con muchos británicos muertos y capturados. Al final del día, los británicos solo mantenían una exigua posición en Battipaglia.
Al norte de la cabeza de playa, los comandos y los Rangers pasaron el día bajo una presión cada vez mayor a medida que los refuerzos de Kesselring endurecían la defensa de los pasos que conducían a Nápoles. Al final del tercer día, los aliados habían ampliado su posición y ocupado el puerto de Salerno. Pero, como sabían hacer los alemanes, las instalaciones portuarias estaban tan dañadas que no iban a poder ser utilizadas por los aliados en algún tiempo. En la zona americana, la cabeza de playa había sido avanzada unos 16 kilómetros tierra adentro, mientras que el punto de apoyo británico solo tenía aproximadamente 1,5 kilómetros de profundidad. Clark, mientras tanto, seguía siendo optimista sobre la posibilidad de que sus fuerzas pudieran desalojar pronto a los alemanes de la península sorrentina. Una vez hecho esto, podría avanzar directamente sobre Nápoles. El 12 de septiembre los alemanes montaron fuertes ataques a lo largo de toda la cabeza de playas, mientras seguían afluyendo refuerzos, aunque eso sí, poco a poco, tanto del norte como del sur de Italia. En el extremo sur de la cabeza de playa, los ataques a la izquierda del sexto cuerpo fueron realizados por elementos de la 16ª División Panzer y de la 29ª División Panzer Grenadier. En los alrededores de Montecorvino, los alemanes realizaron ataques concertados contra el 10º Cuerpo británico. En todos los sectores, los aliados lo pasaron mal para poder rechazar estos asaltos decididos y en muchos casos se vieron obligados a retirarse. La 45ª División, que había partido en 2 columnas hacia Ponta Sela, se vio amenazada en un momento dado por un cerco enemigo. Para evitarlo, Clark transfirió al 157º Equipo de Combate Regimental de la división, que había ido al sector británico, a la zona de Sele, para así poder proteger el flanco de su división matriz mientras ésta avanzaba hacia el norte. El regimiento fue alcanzado por el fuego de carros de combate y ametralladoras alemanes desde el terreno elevado alrededor de Persano y desde esta fábrica de tabaco que mencionábamos antes, después de que los alemanes hubieran cruzado el Sele y ocupado esos 2 lugares. Por cierto, me estoy equivocando porque esa fábrica de tabaco no era el complejo de almacenes del mismo nombre mencionado anteriormente en la zona de operaciones británicas. Se ve que había más de una fábrica de tabaco. El intenso fuego enemigo eliminó a 7 carros de combate que acompañaban al 157º Equipo de Combate Regimental y detuvo al equipo en seco. Peor aún, el terreno en poder de los alemanes formaba una cuña amenazadora en esa costura débilmente mantenida entre la cabeza de playa británica y estadounidense. Los combates en torno a Pesarno y la fábrica de tabaco oscilaban de un lado a otro durante todo el día. Un ataque terrestre de la 45ª División, que contaba con el apoyo de la artillería naval del crucero USS Filadelfia, acabó por echar a los alemanes de esos 2 lugares vitales. Por la tarde, un batallón del 142º Equipo de Combate Regimental perdería el Talavilla y la colina 424 tras ser machacada por el fuego de artillería y asaltados por elementos de la 14º Regimiento Panzer Grenadier. En Battipaglia, la 56ª División fue expulsada fuera de la pequeña parte de la ciudad que tenía en su poder y se retiró a unos 2.700 metros hacia el suroeste para formar una nueva línea defensiva. Clark, mientras tanto, había desembarcado temprano por la mañana y establecido su cuartel general en la zona del sexto cuerpo. Mientras recorría el campo de batalla y se hacía cargo de la situación, contó más tarde que tenía la impresión de que la fuerza de desembarco se estaba metiendo en un aprieto y corría el riesgo de verse expulsada hacia el mar. Por esta razón, Clark consideró la posibilidad de transferir el sexto cuerpo estadounidense al norte, a la zona del 10º británico. Finalmente desechó la idea. De hecho, intentar un gran redespliegue de sus fuerzas frente a un adversario tan agresivo habría sido, evidentemente, una invitación al desastre. Clark decidió que si los alemanes iban a presionar al 5º ejército aliado para que abandonara la playa, tendrían que hacerlo, sí, pero paso a paso. Al día siguiente parecía que los alemanes iban a hacer exactamente eso. A media mañana del 13 de septiembre, Vietinghoff había elegido un curso de acción audaz. Era consciente, lo hemos dicho al principio del podcast, de la brecha existente entre el sector norteamericano y británico y concluyó, erróneamente eso sí, que los aliados se habían dividido deliberadamente en 2 secciones para evacuar las cabezas de playa. Tras llegar a esa conclusión errónea, Vietinghoff se fijó en otras pruebas. Malinterpretó su significado y las adoptó para apoyar su teoría errónea. Creyó que había llegado barcos adicionales al Golfo Saleno para ayudar a la evacuación. También creía que las cortinas de humo aliadas en torno a Battipaglia, en el flanco derecho británico, pretendían cubrir la artillería británica. Presintiendo por tanto la victoria, Vietinghoff no solo quería expulsar a los aliados de su cabeza de playa, sino también si podía impedir su huida. Kesselring respaldó su plan de ataque.
los invasores en la zona Nápoles-Salerno y hacia el sur deben ser completamente aniquilados y además arrojados al mar. Bueno, con palabras de Kesselring seguimos. Aún faltaban días para que el 8º ejército británico pudiera unirse al 5º ejército en Salerno. Las hábiles acciones de retardo de las retaguardias alemanes, la demolición de carreteras y puentes en el camino de la fuerza de Montgomery y la falta de equipo de puentes del 8º ejército estaban ralentizando su avance hacia el norte. El 12 de septiembre el 8º ejército estaba aún a unas 80 millas, que son aproximadamente unos 130 kilómetros. Lo digo siempre para que hagáis unos cálculos de la maldición que pesó sobre la humanidad por esto de las medidas tan raras. Bueno, no entraría en contacto con el 5º ejército hasta el 16 de septiembre. Desde el punto de vista norteamericano, los esfuerzos alemanes del 13 de septiembre, que se conocieron después como el Lunes Negros, fueron al principio menos un ataque concertado que más bien un brusco aumento de la resistencia. Un ejemplo de ello fue el estancado ataque de la 36ª División de Infantería estadounidense contra Altavila y la cercana colina 424. Ambos ataques encontraron una dura resistencia. El fracaso de Altavila se vio ensombrecido por el casi desastre en el corredor conocido como Selle Calore. El 2º batallón del 143º equipo de combate regimental, tras haber relevado al 179º equipo de combate regimental, estableció una defensa a 3 kilómetros al noreste de Persano y a 5 de Altavilla, mientras que el 157º equipo de combate regimental se encontraba a 3 kilómetros por la retaguardia, cubriendo el cruce del Persano del Selle desde su orilla norte. Como resultado, los dos flancos del 2º batallón estaban en el aire y la brecha Selle-Calore, o ese corredor, estaba indefensa. Mientras tanto, Vietinghoff, apoyado por Herr, creía más que nunca que los aliados se preparaban para embarcar. A las 2:30 de la tarde ordenó a su 14º cuerpo que concentrara todas las fuerzas disponibles para un ataque al sur de Éboli con el fin de interrumpir la supuesta retirada enemiga. Una hora más tarde, 20 panzer alemanes, una sección de infantería y algunas piezas de artillería remolcada abandonaron Éboli y se dirigieron hacia la fábrica de tabaco situada justo al norte del Selle, en poder del 1er batallón 157º equipo de combate regimental. Mientras los proyectiles caían sobre la posición enemiga, 6 carros de combate alemanes atacaron la izquierda del batallón, mientras que 15 más atacaron la derecha del batallón. Aunque los estadounidenses dispararon artillería y cañones antitanque contra los alemanes, estos simplemente arrollaron al 1er batallón. Los alemanes continuaron su avance y capturaron el cruce del Persano y la fábrica de tabaco. La Virgen con la fábrica de tabaco. Una vez descubierto el cruce del Selle, los alemanes entraron en el corredor Selle-Calore y atacaron la retaguardia por la izquierda del 2º batallón 143º equipo de combate regimental. Mientras tanto, más blindados alemanes avanzaron hacia Ponte Selle y cortaron el flanco derecho del batallón. Apenas obstaculizados por la débil defensa de la infantería estadounidense y el ligero fuego de artillería norteamericano, los alemanes arrollaron literalmente el 2º batallón atento y capturaron a 500 hombres. Esto no son las típicas acciones que vamos a ver, ¿verdad?, en el norte de Europa. Aquí hay más empate, por lo menos en este momento. A las 5 de la tarde los alemanes tenían el control indiscutible de este corredor. Colocaron artillería cerca del Persano y enviaron 15 carros de combate hacia la confluencia de los ríos Selle y Calore. En menos de una hora, los carros de combate y la infantería alemana se plantaron en la orilla del norte del Calore y los únicos norteamericanos entre los alemanes y el mar eran solo el 158º y el 189º batallón de artillería de campaña de la 45ª División de Infantería. A solo unos 180 metros detrás de ellos se encontraba literalmente el puesto de mando del 5º ejército. Al ver al enemigo en la orilla norte del río, las baterías americanas situadas en una suave pendiente que dominaba el corredor abrieron fuego a quemarropa, mientras el personal del cuartel general formaba una línea de batalla en la orilla sur del río. Los cazacarros del 36º batallón de cazacarros de la 36ª División, que estaban en ese momento desembarcando, se apresuraron a ayudar a la artillería. Encontrando la situación extremadamente crítica y dándose cuenta de que las fuerzas americanas podrían sufrir una severa derrota en la zona, Clark dispuso enviar directamente a su Estado Mayor en bote al sector británico para salvarlo. Poco después de que los alemanes penetraran en la brecha Selle-Calore, Clark recibió una llamada de Dowling, que le preguntó qué pensaba hacer ante el empeoramiento de la situación. Y bueno, la verdad que Clark respondió una frase que no sé si es verdad o no. Nada, no tengo reservas. Todo lo que puedo y tengo es rezar.
En el sector del 10º Cuerpo las unidades estaban sobrecargadas. La división Panzer Hermann Göring de Conrad, cerca de Bietrich, amenazaba con cortar las comunicaciones entre el 10º Cuerpo y los Rangers al norte. Pero la situación del 6º Cuerpo al sur de Selle era la más precaria. Clark convocó una reunión de sus mandos superiores a las 19:30 y anunció que se estaban haciendo planes para evacuar la cabeza de playa americana. Mientras los americanos discutían la crisis que se avecinaba, Vietinghoff informó a Kesselring de los éxitos de sus tropas. Le dijo así: tras una batalla defensiva de 4 días, la resistencia enemiga se está derrumbando. El 10º Ejército lo persigue en un amplio frente. Intensos combates aún en curso cerca de Salerno y Altavilla. Maniobra en curso para aislar al enemigo en retirada a Paestum. Bueno, 30 minutos después, Herr le dijo a Vietinghoff que dudaba que el frente aliado se estuviera desmoronando. Herr señaló que la resistencia enemiga se estaba endureciendo y que los carros de combate americanos estaban contrarrestando los ataques alemanes. Vietinghoff se negó a creer la noticia de Herr. Instó a los dirigentes de su cuerpo, a los mandos de su cuerpo, a presionar el ataque. Mientras tanto, Balck también se mostraba escéptico ante esta inminente derrota aliada. Como resultado, no atacó el 13 de septiembre con los recién llegados grupos de combate de la 15ª y 3ª División Panzergrenadier y en su lugar optó por hacer más preparativos para atacar el día siguiente. El 5º Ejército no sabía pero se encontraba al borde de la derrota al anochecer del 13 de septiembre. Esto se debió principalmente a que no se había podido construir la cabeza de playa tan rápido como los alemanes, que podían introducir refuerzos y que por tierra más rápido que los aliados por mar, debido a una escasez aguda de buques de transporte. Esa noche quedaba por saber si el 5º Ejército podría mantener la cabeza de playa. Al acercarse la noche del 13 de septiembre, cerca de donde se unían los ríos Seles y Calores, a menos de 8 kilómetros de la costa y a tiro de piedra de la denominada carretera 18, los hombres de los batallones de artillería de campaña, ya lo hemos dicho antes, el 158º y 189º, junto con un puñado de carros de combate y cazacarros y personal del cuartel general del 5º Ejército, formaban en improvisada unidad de infantería en un esfuerzo por mantener la parte más crítica del frente del 6º Cuerpo. Contra una compañía de carros de combate alemanes y un batallón de infantería, los norteamericanos habían disparado con todo. Atentos, 3.600 proyectiles de artillería en 4 horas. Otros 300 disparos habían efectuado por el recién llegado 27º batallón de artillería blindada en campaña. El fuego de artillería unido a los carros de combate y cazacarros desde la base del corredor por fin detuvo la penetración alemana. Sin refuerzos inmediatos disponibles, los alemanes se tuvieron que retirar a Persano al anochecer. Para los norteamericanos, la situación seguía siendo precaria debido a la falta de infantería necesaria para contrarrestar esta amenaza enemiga. El primer batallón del 146º equipo de combate regimental había sido casi destruido en Altavilla. El segundo batallón del 143º equipo de combate regimental, estacionado en la brecha de Selle-Calore, simplemente había dejado de existir. El tercer batallón, tanto del 42º y 43º equipo de combate regimental, había perdido mucho en Altavilla, mientras que el primer batallón del 157º equipo de combate regimental había sido destrozado literalmente en la fábrica de tabaco. Debido a esta circunstancia, los mandos americanos decidieron acortar su propia línea. La 45ª División rechazó su flanco derecho, desplazando parte del 157º y 79º hacia atrás a lo largo del Selle. El primer batallón del 179º se unió a los defensores en la base del corredor, manteniendo el poder la confluencia del Selle y el Calore. En el centro de la línea del 6º Cuerpo, la 36ª División retrocedió unos 3,5 kilómetros hasta el arroyo La Cosa, mientras que el primer batallón del 141º equipo de combate regimental se posicionó en Monte Soprano y el segundo batallón de ese regimiento tomó posiciones cerca de la izquierda del cuerpo, inmediatamente al sur de la carretera 18, lo he dicho antes. El extremo derecho de este 6º Cuerpo fue confiado a un batallón del 531º Regimiento de Ingenieros. Ya estamos utilizando hasta los ingenieros. Bueno, el tercer batallón del 141º Equipo de Combate Regimental y un destacamento de ingenieros vigilaban el flanco izquierdo del cuerpo. Los restos de estos batallones mermados en Altavilla formaban la reserva general del cuerpo. La nueva línea defensiva se atrincheró, minó el campo a toda costa y se le indicó que tenían que mantenerse allí bajo cualquier ataque. A petición de Clark se envió ayuda inmediata a la cabeza de playa estadounidense en las primeras horas del 14, cuando 2 batallones del 504º Regimiento de Infantería Paracaidista de nuestra querida 82ª División Aerotransportada Norteamericana fueron lanzados cerca de Paestum y luego transportados en camión a Monte Soprano a la derecha del 6º Cuerpo.
Como vemos, la falta de infantería es el mayor peligro que tienen los norteamericanos. Los alemanes también ajustaron sus posiciones durante la noche del 13 al 14 de septiembre. Un regimiento de la 26ª División Panzer de Ludwig se puso en línea esa noche cerca de Éboli. Como su regimiento blindado estaba en servicio destacado cerca de Roma y uno de sus grupos de combate seguía retrasando el avance del 8º ejército, la 26ª División solo podía entregar un regimiento a la lucha en Salerno. Bietinghoff ordenó a Ludwig que se hiciera cargo de la parte norte del área de la 16ª División Panzer y atacara hacia Salerno. La esperanza era que la fresca 26ª División Panzer pudiera romper las líneas británicas y entrar en contacto con la División Panzer Hermann-Göring, que tenía previsto atacar Vietri y después Salerno. Mientras se formulaban estos planes, Balck informó a su comandante del ejército de que los británicos estaban luchando duro para recuperar las altitudes al oeste de Salerno, cerca de Vietri. Argumentó que a menos que los alemanes pudieran causar más problemas en la brecha Sele-Calore, no sería factible ningún ataque a gran escala cerca de Vietri o entre Salerno y Battipaglia. A pesar de las opiniones pesimistas pero más realistas de su comandante de cuerpo, el comandante del 10º ejército exigió que el 14º cuerpo y el 66º cuerpo atacaran. La presión alemana del 14 de septiembre contra los británicos se centró en principio en Salerno. La 46ª División, atrincherada en las colinas que rodeaban la ciudad, planeaban una defensa decidida. Los alemanes desplazaron su ataque a la zona de Battipaglia, donde la 56ª División luchó tenazmente en campo abierto a la vista de sus adversarios. Recibió una ayuda eficaz en forma de fuego naval amigo y bombarderos aliados que machacaron a los alemanes a lo largo de la carretera Battipaglia-Éboli. Al final del día los británicos se mantenían firmes y, según informó Macri, nada de interés que informar durante el día. Este hombre, la verdad, que tenía una impresión muy rara. En el sector americano, el 14 de septiembre, los alemanes atacaron con 8 carros de combate y un batallón de infantería de la 16ª Panzer y la 29ª División Panzer Grenadier a las 8 de la mañana. Moviéndose desde la fábrica de tabaco, los atacantes se toparon con la recién alineada 2º y 3er Batallón del 169º Regimiento de Combate Regimental. Trabajando en tándem, los carros de combate y la artillería estadounidense machacaron el flanco alemán. La aviación y el fuego naval estadounidense también hostigaron a los alemanes en su avance. Una vez destruidos todos los carros de combate que apoyaban alemanes, los Panzer Grenadier simplemente se tuvieron que retirar. A media mañana, cerca del río, una compañía de infantería y 6 carros de combate avanzaron hacia el 1er batallón del 157º Cuerpo de Combate Regimental y el 3er batallón del 169º. En aquel momento, el fuego efectivo, incluyendo numerosas salvas navales, hizo retroceder a los alemanes. Los alemanes lanzaron 2 ataques más contra elementos de la 45ª División, pero ambos fracasaron en su intento de hacer retroceder a los norteamericanos. Los ataques alemanes contra la 36ª División corrieron la misma suerte. Cuando una compañía de infantería alemana, apoyada por carros de combate, intentó cruzar el río Calore, el fuego de la artillería norteamericana los destrozó. Durante el resto del día, fuertes descargas de artillería terrestre y marítima mantuvieron a raya a los alemanes. Al anochecer de ese 14 de septiembre, el 6º cuerpo mandaba firmemente en su posición. En total, se calcula que los norteamericanos habían eliminado 30 vehículos blindados de combate enemigo, entre carros de combate y vehículos blindados. Al anochecer del 14, la posición aliada en Salerno había mejorado enormemente. La costura entre el 10º y el 6º cuerpo del sureste de Battipaglia había sido cosida con unidades amigas. Igualmente importante, la 7ª División Blindada Británica había llegado a la zona del 10º cuerpo, y el 180º Equipo de Combate Regimental de la 45ª División había desembarcado para formar una fuerza de reserva cerca de Monte Soprano. Además, 2.100 paracaidistas de la 505º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 82ª División transportada cayeron en Paestum. El 14 de septiembre, Bietinghoff se dio cuenta poco a poco de que se le escapaba la oportunidad de expulsar a enemigos hacia el mar. Además, Kesselring le dijo que, independientemente de que el 10º ejército derrotara a su adversario, debía iniciar una retirada gradual hacia Roma. No obstante, Bietinghoff aún era libre de intentar una vez más desalojar a los aliados de Salerno. Habiéndose dado una oportunidad más para intentar derrotar al 5º ejército, Bietinghoff decidió utilizar la 26ª División Panzer en un ataque hacia el noroeste desde Battipaglia hasta Salerno, mientras la División Panzer Hermann-Göring avanzaba desde Vietri hasta Salerno. Debido a estas nuevas órdenes, el grueso de los ataques alemanes del 15 de septiembre recayó sobre la 46ª División británica. Estos no fueron tan intensos como los días anteriores, pero los británicos se vieron a veces muy presionados.
2 batallones de la 26ª División Panzer perdieron 90 hombres muertos y heridos en un avance que ganó unos 200 metros. La 3ª División Panzer Grenadier, mientras tanto, mantuvo un estrecho contacto, mientras que la 16ª División Panzer recibió la orden de continuar el asalto esa misma noche. Cuando reanudó su ataque en la mañana del 16 de septiembre, los combates fueron tan brutales como cualquiera que se había producido durante la batalla. El 9º Regimiento de la Panzer Grenadier lanzó su ataque en la región de Battipaglia contra unidades de la 57ª División. Británicos y alemanes lucharon cuerpo a cuerpo en el perímetro británico, pero la fortaleza que presentaba las defensas británicas y la abrumadora potencia de fuego aliada expulsaron a los Panzer Grenadier. Tras ver los resultados de los encarnizados combates, Vietinghoff se dio cuenta el 16 de septiembre de que ya no podía vencer al 5º Ejército de los Estados Unidos. Por ello, pidió permiso a Kesselring para retirarse y se los concedió al día siguiente. Las órdenes de abandonar la zona Salerno se emitieron poco después y las unidades alemanes comenzaron a retirarse de sus posiciones al día siguiente. Los alemanes dejaron atrás pequeñas unidades para protegerse de la posible persecución enemiga. El grueso del 10º Ejército alemán se desplazó hacia su derecha y se dirigió hacia el río Volturno, donde se atrincheró para esperar a los aliados. La batalla de Salerno, que duró una semana, había costado a británicos y norteamericanos un total de 2.349 muertos, 7.366 heridos y 4.100 desaparecidos, que como he dicho antes muchos eran prisioneros. Los alemanes por su parte perdieron 840 muertos y 2.000 heridos. Un gran número de las bajas alemanas se los debemos a los disparos de artillería de campaña y naval aliada. Para los aliados la operación Avalancha había sido un éxito a pesar de que las tropas norteamericanas carecían a menudo de la agresividad mostrada por su adversario. Los mandos alemanes señalaron que las tropas norteamericanas en particular apenas mostraban imaginación táctica y desaprovechaban la oportunidad de explotar los puntos débiles de la situación de su adversario. Pero las tropas aliadas, torpes y carentes de esa finura, lucharon tenazmente en la defensiva y explotaron sus inmensos medios artilleros y aéreos. En cuanto a los alemanes, habían luchado bien en todos los aspectos a lo largo de la campaña de Salerno. Durante la batalla en torno a la cabeza de playa aliada, los alemanes habrían emprendido una serie de movimientos impresionantes. Respondieron rápidamente a las amenazas, realizaron maniobras a velocidad del rayo y llevaron a cabo ataques concentrados y contraataques oportunos, a pesar de enfrentarse a la enorme superioridad de artillería y aérea que disfrutaba el enemigo. Y vamos terminando. La lucha en torno a Salerno en septiembre del 43 inició una brutal campaña de 19 meses por el control de Italia. La tenacidad mostrada por los alemanes no fue rival para los abrumadores recursos de los aliados. A pesar de esa torpeza táctica de la fuerza aliada que se enfrentaron en Salerno, habían conseguido enfrentarse en fuerza en el territorio enemigo italiano y establecerse. Se avecinaban evidentemente más combates duros, ya lo he dicho antes, la campaña italiana merece su propia saga, Dani y Antonio, pero los aliados estaban decididos a derrotar a los alemanes, aunque ellos supusieran un alto precio en bajas. Y hasta aquí este pequeño podcast de unos 40-41 minutos para hablaros de la batalla en Salerno con la voz del amigo Dani, poniendo voz a diferentes generales, tanto mandos aliados como británicos y norteamericanos. Y bueno, pues yo soy Esau Rodríguez, esto es Casus Belli. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like, un saludo y hasta otra.